Paz de Cristo, hermanos, amigos que nos están viendo en esta tarde. Los saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos porque Dios nos presta la vida, la salud y la oportunidad de presentar una vez más un estudio más de la palabra de Dios. Saludamos a la iglesia de Nueva Vida en Coachella, California, ¿verdad? Estamos contentos porque Dios nos permite poder dar estas clases, transmitir estas clases por estos videos, esperando que sean de mucho beneficio para su vida espiritual. El jueves pasado, ¿verdad? Le dimos una introducción a la clase, la lección de la fe. Y miramos que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe, ¿verdad? Es la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es la demostración de lo que se espera, ¿verdad? Y en Hebreos 11:1, verso 1, verso 6, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y miramos, ¿verdad? Que lo que debemos tener para servir al Señor Jesucristo es tener fe en su palabra y confiar, creer, estar seguros que lo que creemos en su palabra también lo tenemos que vivir, lo tenemos que poner por obra. Y vamos a continuar con este tema de la fe y vamos a estudiar qué más es tener fe en Jesucristo. ¿Qué más? Y tome nota de estos textos que le voy a dar porque estos son textos de la palabra de Dios que lo llevan a estudiar a usted más, a conocer más de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más es tener fe en Jesucristo? ¿Qué más? Aparte de creerle y de estar seguros que Él es nuestro Dios. En 2 de Juan, capítulo 1, verso 9 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tener la fe en Jesucristo es tener la fe en la doctrina que nos ha dejado a través de sus enseñanzas. Creer en Jesucristo tiene que ver con sus enseñanzas y doctrina. Hebreos 6, del 1 al 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos nos recuerda doctrinas básicas de la enseñanza de Jesús, que quedaron como fundamento de la fe en Jesucristo, fundamento que no puede ser removido. O sea, ya sabemos todo eso, ya sabemos cómo debemos o cómo aceptamos al Señor Jesucristo, qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Pero ahora vamos adelante a la perfección. Las técnicas del Evangelio pueden cambiar, pero las enseñanzas de Jesucristo son inamovibles. No se pueden cambiar, no cambian, no se deben de mover. En Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1, dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le recomienda Pablo a Tito. Declarar palabras de fe es hermoso, pero hablar palabras que estén de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo deben de ser una de las más importantes prioridades de todo fiel cristiano. Así tiene que ser. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia,
apártate de los tales. Podemos escuchar muchas enseñanzas, podemos escuchar a muchos enseñadores, pero si usted siente o si usted se da cuenta por medio del Espíritu de Dios, su conocimiento bíblico, que lo que está hablando no va de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, al amor de Dios, o lo que usted ha aprendido y ha entendido por medio de la palabra de Dios, apártese. No oiga tales enseñanzas que lo pueden desviar y lo pueden confundir de la verdad de la palabra de Dios. El límite de nuestra convicción es la fe de Jesucristo. Sus enseñanzas son suficientes para nosotros. No ocupamos más de lo que el Señor nos dejó en su palabra, ¿verdad? Esto es importante. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros podemos estudiar la palabra. Nosotros podemos aprender de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dejar de lado las enseñanzas de Jesucristo, aun cuando se tenga fe y se haga llover milagros, constituye una gran apostasía. Cuidado con todo lo que miramos, con todo lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En estos tiempos donde cualquiera puede, ¿verdad? O cualquiera de nosotros podemos ser engañados, o cualquiera también puede hablar y decir cosas, inclusive hacer milagros y cuantas cosas, pero la palabra de Dios nos habla de todo estos de predicadores y tiempos que iban a venir. Entonces, la fe, ¿verdad?, va más allá. La fe en nuestro Señor Jesucristo debe estar fundada de una manera segura, de una manera, ¿verdad?, que no se mueva. La fe se va por la duda y el temor. La fe se va por la duda y el temor. Cuando hay duda, cuando hay desconfianza, cuando sospechas, cuando vacilas, cuando le das poco crédito a las cosas que son de Dios, cuando le das poca validez, entra la duda y el temor y la fe se pierde. La destanteas. Santiago 1, capítulo 1, versos 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando pidas, pide con fe, no dudando. Cree. Ahora, la duda viene por tres razones: falta de oír palabra de Dios, Romanos 10:17. Por eso dice: así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Segunda razón por la que viene la duda es falta de fortaleza espiritual. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La tercera razón es por ataques del diablo a la mente. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así trabaja el enemigo, el diablo. Pone demonios en su mente cuando hay incredulidad, cuando usted deja de creer, cuando usted le da lugar a la duda. No le dé lugar a la duda. La fe en Jesucristo es la doctrina y la enseñanza establecida por Cristo, enseñada por los apóstoles y dada a los santos, a la iglesia. Tenemos que examinar lo que creemos. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos
Hay que mirar si de verdad estamos haciendo bien, si de verdad estamos cumpliendo con la palabra de Dios. No debemos salirnos de la fe. Por eso en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Hechos 14:22 dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, hablando del evangelio, de la palabra de Dios, en la doctrina que hemos creído. La iglesia primitiva se confirmaba en la fe. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día de los que creían en el Señor. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Debemos seguir la fe. Debemos seguir la fe. 1 Timoteo 6, del 11 al 12 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Porque siempre va a haber algo que va a querer destantearnos de nuestra fe. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos ha regalado ese don de creer en Él, de tener fe en Él, para que nosotros podamos ser salvos por su gracia. San Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, el que está seguro en mí, dice el Señor, ríos de agua viva van a correr de su interior. Mucho se puede decir de la fe, pero quiero dejar estas últimas verdades acerca de la fe. Primero, los demonios creen, pero no son salvos. Mira lo que dice Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen, o sea, saben que en la realidad de nuestro Dios, que es una gran verdad. Pero ellos nomás tiemblan porque saben lo que les espera en el juicio final. Y la segunda cosa es, muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y esto es terrible, ¿verdad? Muchos creen en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿crees en Dios? Sí, dicen, yo creo en Dios. Pero no le sirven, no le creen a Dios, pero no le creen a Dios. ¿Se fija la diferencia? Muchos creen en Dios, pero no tienen fe en Dios. No tienen fe en su palabra. No tienen fe en lo que Él da, en lo que Él regala, que es la salvación, en las bendiciones que Él nos da, que tiene para nosotros. En San Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quieres tener esos ríos de agua viva que salgan de tu interior? Cree en el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Pon toda tu fe, tu confianza, pon tu vida, pon tus sueños, tu esperanza en Dios y verás que tu vida será diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo que esta enseñanza toma nota de todos estos textos y estúdialos con más calma y verás lo hermoso que vas a descubrir en ellos. Sigamos teniendo esa fe y perseveremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios los guarde a todos.